9 de la mañana, 17 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Les proponemos echar un poco de luz sobre lo que está pasando en el Nagorno-Karabaj, cuál es la situación de la población armenia, también, bueno, el malestar que generó el comunicado de la Cancillería uruguaya. Para dialogar sobre todo esto, recibimos a Daniel Karmanokian, ahora sí, investigador, secretario de la Asociación Cultural Uruguay-Armenia. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estos minutos. Nos gustaría comenzar lo que comentábamos ahora antes del inicio de la nota, un poco haciendo un proceso histórico de cómo se llega a esta situación, ¿no? Porque yo creo que muchos uruguayos no conocen un poco la historia de este conflicto, que no es nuevo. Sí, sin duda que no es nuevo. Tenemos que ubicarnos en esa región del Cáucaso, donde desde hace milenios hay presencia de población armenia, ¿verdad? En distintas etapas históricas y con distintas realidades políticas, digamos. Distintos imperios pasaron por esa zona, pero esta región montañosa del Nagorno-Karabaj, o Artsaj, como se denomina en armenio, el nombre armenio, históricamente ha tenido no solamente la presencia de población mayoritariamente armenia, sino que además ha tenido autogestión en alguna medida, debido a la naturaleza geográfica del territorio, que es una zona muy montañosa. Prácticamente a lo largo de milenios nunca se lo logró conquistar totalmente, y siempre hubo periodos de cierta autonomía o autogobierno, por decirlo de alguna manera. Pero viniendo más acá en el tiempo, esa presencia, por otra parte, antiquísima, está sin duda verificada por la presencia de los nombres geográficos de la región, en primer lugar, y por la presencia de obras arquitectónicas. Armenia fue el primer estado en adoptar el cristianismo como religión oficial del estado en el año 301, y ya en la zona de Karabaj hay monasterios del siglo IV y V. O sea que no es algo nuevo, no es nueva la presencia, no es una población trasladada allí, sino que es una población nativa de la región. Como decía, devenir vino, esta situación vino hasta que se produce la sovietización de la región, y Azerbaiyán no existía como estado, digamos. Anteriormente eran poblaciones que se llamaban los tártaros del Cáucaso, una población étnicamente de raíz turca, que llegan invadiendo la región. ¿Y de religión musulmana? Y religión musulmana en aquel momento, en esos albores del siglo XX. Cuando se produce la sovietización, luego del genocidio que se había producido en la parte de la Armenia occidental, que es de donde provienen nuestros abuelos, ¿verdad? Los sobrevivientes que se dispersaron por el mundo formando la diáspora y llegaron a Uruguay también. En esa situación, los armenios de allí, en ese entorno de la Primera Guerra Mundial, tenían una especie de autogobierno, ¿verdad? No pudieron... Se autoorganizaban en mecanismos de autodefensa para evitar las incursiones de estos tártaros del Cáucaso, estos turcos tártaros del Cáucaso, al tiempo que desde el lado occidental, lo que luego hoy sería Turquía, se estaba produciendo el genocidio y el avance de ejércitos, más tarde nacionalistas, de Mustafa Kemal, que pretendían hacer el plan que se está queriendo concretar hoy. Cortar el sur de Armenia, exterminar a la población también de la Armenia Oriental y unirse con los pueblos de la región en un plan pantúrquico que tiene como objetivo unificar desde el Asia Central hasta el Mediterráneo a toda esta masa digamos, turca. En esa situación... Ahora, ese territorio pertenece a Azerbaiyán, políticamente, luego de la caída de la Unión sí. Soviética. Sin embargo, está esto que usted describía, claro, de una zona casi que autorregulada, ¿verdad? En esos años 20, cuando se estaba organizando la Sociedad de Naciones, el antecesor de lo que hoy es la ONU,
Azerbaiyán como Estado, esa república que se había creado previa a la sovietización, no es reconocida como Estado, mientras que Armenia sí tiene consideración, y la zona de Karabaj, que estaba con esta situación de autogobierno que les decía, porque había aislamiento, o sea, no había unión geográfica por la incursión de los ejércitos turcos que decía entre la República Armenia propiamente dicha y Nagorno-Karabaj, Artsaj. Entonces la Sociedad de Naciones no toma una decisión y dice que ese territorio está en litigio. O sea, que aún en los albores del nacimiento del Estado azerbaiyano, en los años 20, Karabaj no integró esa entidad administrativa hasta que llega la sovietización. Cuando llega la sovietización, en su plan de evitar grandes conglomerados nacionales en la zona, Stalin lo que hace es dividir, o sea, crea un corredor artificial entre la Armenia soviética propiamente dicha y el Karabaj montañoso, y se lo concede la administración de esa entidad, de ese Karabaj montañoso, a la administración azerí. Recordemos que como había distintas entidades administrativas dentro de la Unión Soviética, los conglomerados más grandes, que por lo general enrababan grandes conjuntos nacionales con una homogeneidad étnica, se les daba el grado de república, que era el concepto más amplio administrativo. Luego estaban las repúblicas autónomas. Era el caso de Najicheván, que es otra población que está en frontera con Turquía, que también era territorio mayoritariamente poblado por armenios, pero que en esos años prácticamente las masacres habían hecho que la disminución quedara en el 50% apenas de población armenia, y al Karabaj montañoso le adjudica otra entidad administrativa que se llamó Región Autónoma de Karabaj montañoso. O sea, ellos tenían una especie de autogobierno, tenían parlamento propio, autoridades, alcaldes, etcétera, pero administrativamente dependían del gobierno central de Bakú. Ahora, el otro mojón importante es con la caída de la Unión Soviética en el año 91, donde se da allí un referéndum donde se pone a disposición de la población si se considera o no, autónomo o no, sí, armenio o no. ¿Qué pasa allí? Allí lo que sucede es, a lo largo de los 70 años de periodo soviético, Azerbaiyán, el gobierno central de Bakú, tenía, digamos, distinto miramiento para con esta región. Le concedía menos recursos, hubo pogroms incluso en los años 30, 40, en donde se mataba población de pequeños pueblos de allí, hasta que llegamos a la época del desbarajuste de la Unión Soviética. En el año 1988, dentro de la política de glasnost, perestroika, etcétera, que había promovido Gorbachov, lo que hace esta población, amparada en la Constitución soviética, que era la que regía en ese momento, ¿verdad?, que estaba vigente, bueno, en la Constitución soviética se establecía que había distintos mecanismos para que una entidad administrativa pudiera rescindir su dependencia del gobierno central de una república y pedir pasar a otra república. Eso es lo que hace la población de Nagorno-Karabaj. Establece primero a nivel de su parlamento local, en votación con presencia de todos los parlamentarios, que quieren rescindir su dependencia administrativa del gobierno central de Bakú, y luego, a través de un referéndum que se hace poco tiempo después, deciden incorporarse, pedir la unificación con la República Socialista Soviética de Armenia. La respuesta a esa situación en 1988 fue la de ataques y persecución en la región de Nagorno-Karabaj, pero además en otros territorios de Azerbaiyán, ¿verdad? En Bakú, Kirovabad, Sumgait se producen matanzas organizadas con el visto bueno del gobierno, en donde se persigue a la población local que vivía desde cientos de años allí, ¿verdad?
se la persigue. Para ilustrarlo con un caso emblemático, digamos, el campeón mundial de ajedrez, que es por parte materna armenio, sufrió persecución y se salvó de milagro en la propia Bakú y huyó a otra punta. De alguna manera eso sigue ocurriendo hoy. Eso sigue ocurriendo. Allí, con esta cantidad de gente que veíamos imágenes mientras tú hablabas, que están obligados a salir por ataques concretos que están ocurriendo en ese lugar. Claro, ¿Qué mueve hoy, tantos años después, a que Azerbaiyán quiera correr a esa gente de ahí? Sí, lo que sucedió luego de esa agresión fue que durante los siguientes 30 años, poco más, en 1991, Karabaj se declara independiente, ¿verdad? Antes incluso que Azerbaiyán, la República Socialista Soviética, se cindiera de la URSS, ¿verdad? O sea que nunca hubo pertenencia administrativa de esta región de Karabaj con el Azerbaiyán actual. Eso siguió a una guerra abierta en donde la población armenia se organiza en grupos de autodefensa y le plantea un frente importante al gobierno de Bakú, asistidos por Armenia propiamente dicha, por voluntarios que van desde Armenia, y luego cuando se instaura la República, se termina el periodo soviético y se instaura la República de Armenia, el ejército armenio también socorre. Como resultado de esa guerra que va del 88 al 94, la parte armenia es victoriosa y reconquista prácticamente todo el territorio histórico administrativo de la región autónoma de Karabaj y anexa otros territorios que no son propios como una especie de colchón, lugares estratégicos para evitar las incursiones de Azerbaiyán. Esa situación se prolonga durante 30 años en una declaración de independencia de la República, donde se da un desarrollo administrativo de constitución del Estado, con elecciones periódicas, incluso con presencia de legisladores uruguayos que van como observadores en distintas instancias de esos procesos eleccionarios. Se suceden presidentes y gobiernos de distintos signos, pero la comunidad internacional, ningún país reconoce esta república, ¿verdad? Es una república de hecho, pero no reconocida internacionalmente. Hasta que llegamos al año 2020. Allí, en plena pandemia, Azerbaiyán, que se venía preparando, ¿verdad?, con fuerte inversión en armamento, lanza un ataque en plena pandemia, como decía, contra Karabaj y recupera buena parte de los territorios que no formaban parte y también territorios que formaban parte de la República de Karabaj. Y realiza crímenes de guerra que fueron denunciados internacionalmente, utilización de armamento prohibido, etc. Luego de esa guerra del 2020 se produce un alto al fuego tripartito que es acordado entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia como garante y se establece, como se había cortado el vínculo geográfico entre la República de Armenia y Karabaj, Artsaj, se establece que un cuerpo de paz ruso tendría el control de un corredor que se llama Corredor de Lachin, que permitiría, de acuerdo a lo que dice el propio acuerdo tripartito de alto al fuego, que en ese corredor las tropas del cuerpo de paz ruso garantizarían el libre tránsito de personas, sí, que eso mercaderías, etc. Eso ahora está cortado. En diciembre del año pasado, lo que sucedió es que Azerbaiyán, primero a través de pseudoactivistas ecológicos, bloquea el corredor, desplazando a los cuerpos de paz rusos e impide el tránsito, ¿verdad? El cordón umbilical, que era el que llevaba prácticamente toda la ayuda desde la República Armenia, propiamente dicha, a Artsaj. Luego, esa farsa de pseudoecologistas es sustituida directamente por funcionarios del ejército azerbaiyano que comienzan a cortar más drásticamente. No solamente cortan las líneas de alta tensión de electricidad que vienen desde Armenia y abastecen a Nagorno-Karabaj, Artsaj, también el suministro de gas
y el corte de ayuda humanitaria. Daniel, ¿y qué pasa el día de hoy? Porque ahí vemos más de 100.000 desplazados. ¿Qué pasa con esa población armenia? ¿Dónde se está yendo? Sí, hoy lo que está sucediendo... Porque también queremos como hacer foco en esa situación, ¿no? Humanitaria, que es la primera vez que ONU puede acceder a esa zona también. Sí, paradójicamente, en 30 años nunca se le prohibió a la ONU acceder a esa región. Luego de este ataque furibundo que se larga el 19 de septiembre, lo que sucede es que la población trata de refugiarse de los pueblos, digamos, más limítrofes con las zonas de dominio azerbaiyano, se van desplazando hacia la capital en busca de protección, se suceden nuevamente crímenes de guerra y situaciones muy dramáticas, la población se va refugiando en esa zona. Claro, pero ¿está preparada esa zona para recibir a 120.000 personas? No, por supuesto que no. Además, ahora se viene el frío, ¿no? Claro, ahora ya viene el frío. Cuando se dio esta situación de bloqueo ya estaban en pleno invierno. O sea que la situación del corte del corredor de Lachin produjo una situación humanitaria ya muy mala. Ahora eso se ve perjudicado aún más todavía porque el avance de las tropas azerbaiyanas con un ejército de autodefensa que no puede lidiar con un Estado tan poderoso, con asesoramiento de Turquía y armamento de última generación de Turquía y también de Israel, a quienes le compra armamento a Azerbaiyán, se tratan de reunir en la capital, en Stepanakert, y ante el ultimátum, ¿verdad?, lo que hace es una forma de tratar de huir hacia Armenia en forma con lo opuesto, prácticamente, o con lo que tenían coche pudieran llevar en sus coches. Tú me mencionabas el hecho de que por primera vez observadores de la ONU ingresan. Durante 30 años Azerbaiyán vetó que ingresaran a observadores de ONU y de distintos organismos internacionales a la región, también de periodistas. Ahora que autoriza, cuando nosotros vemos la composición étnica de esos observadores de la ONU, de esa misión de la ONU, Azerbaiyán a los únicos que autoriza ingresar son a nacionales de estados aliados a Azerbaiyán. Sí. Entonces, complicado y difícil de comprender para nosotros, ¿no? Para gente de este lado del mundo, que nuestra matriz es de inmigraciones, ¿no? Claro. Y ya te tenemos que despedir, pero no quiero dejar de preguntarte por el comunicado que emitió la Cancillería y que tuvo muchas resistencias. El comunicado de Cancillería sin duda que trajo mucha indignación entre los ciudadanos uruguayos de origen armenio, porque no es la primera vez que sucede, ¿verdad? Durante todo este periodo, el último comunicado de Cancillería antes de había sido de septiembre, mediados de septiembre del año pasado. O sea que pasó más de un año con toda la situación de bloqueo, del corredor de Lachin, de ataques, de crímenes de guerra, etcétera, y Cancillería no emitió nada, absolutamente fue un silencio absoluto, que en alguna manera se transformó en cómplice de Azerbaiyán por omisión, digamos. ¿Cambia la esencia de nuestro país respecto a las posturas que ha tomado ante conflictos de estas características? No, por supuesto. Aparte, en alguna medida traiciona la política tradicional de Uruguay con el caso armenio particular y para el caso de defensa de derechos humanos. Uruguay fue uno de los primeros en reconocer el genocidio armenio. Por supuesto, fue el primer Estado que marcó el camino para el reconocimiento del genocidio, ¿verdad? Del genocidio perpetrado por el Estado turco en aquel momento. Ahora, cuando estamos a las puertas, digamos que ya está en práctica un nuevo genocidio y procesos de limpieza étnica, como es la situación de que más de 100.000 armenios de Artsaj están huyendo hacia Armenia en busca de protección, Cancillería larga este comunicado, ¿verdad?, en que iguala a las partes, porque llama a que las partes no tomen medidas que agraven más la situación. Eso es como haber dicho en la Segunda Guerra Mundial que judíos y nazis se abstuvieran de hacer acciones para empeorar la situación de lo que fue el Holocausto. En esa situación estamos. En todo este periodo que transcurrió entre el último comunicado, a través de encuentros que hemos tenido en Cancillería, de comunicados que se han realizado a través de la
de la propia comunidad, así como también de declaraciones del propio Parlamento uruguayo, de todas las organizaciones políticas, ¿verdad? Todos los partidos políticos, inclusive los de la coalición de gobierno y del propio partido de gobierno, el Partido Nacional, denunciaban esta situación y condenaban la agresión azerbaiyana. Sin embargo, Cancillería se llamó a silencio hasta este comunicado del 30, de hace 2 días, donde se da esta situación que les decía, y en alguna medida, por acción u omisión, están avalando lo que Azerbaiyán ha realizado. Eso, como les decía, trae mucha indignación en la población de origen armenio y también de ciudadanos uruguayos que ven cómo sistemáticamente la Cancillería está negando lo que es la política tradicional de defensa, en el caso específico de los armenios, pero también la política nacional, digamos ya, porque va más allá de la política de Estado, de defensa de los intereses armenios. Daniel, muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir de cerca esta situación que aquí en este programa siempre vamos informando paulatinamente la información que desde allí llega. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, todo lo que se pueda hacer para movilizar, hacer llegar ayuda humanitaria y sobre todo lograr que nuestro país retome la senda que no debió haber abandonado con este caso, condene tácitamente y muy claramente la política